Carnal, ¿cómo estás? Presento, es Grupo Libertad de Salamanca. En esta ocasión tiene un Facebook Live con uno de nuestros amigos y colegas y una de las personas conservadoras más racionales y coherentes que hasta ahorita he conocido, la cual va a demostrar algo que yo siempre he intentado hacerle ver a los conservadores. No por ser conservador tienes que intentar imponer tu moral. Así es. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Ayn Rand, vamos a hablar de la necesidad de, como libertarios, de diferenciarnos a los conservadores o a la derecha conservadora rancia, que no tiene nada que ver con nosotros. Así Y, es. y para esto tenemos un invitado especial desde Colombia, O desde Medellín, Medellín, perdón, Colombia. Medellín. Y nos va a platicar, nos vas a platicar tu ideología, parte de tu posición. Y bueno, pues bienvenidos a todos y espero que sea de su agrado. ¿Cómo ves si comenzamos con tu idea? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eso es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza porque hay que hilar muy fino. Y los libertarios como tal nos tenemos que empezar a distanciar de todos estos grupos porque no es prudente que nos asocien con ellos. Totalmente. Porque las ideas que nosotros promovemos son completamente distintas a lo que ellos quieren. Nosotros somos muy radicales en muchísimos aspectos y menos mal que somos radicales, porque si no fuéramos así, no tendrían validez nuestras posturas. Así es. Sí, mira, quería hacerte aconsejarte un libro que acabo de comprar el día de ayer. Es Dale. La rebelión. No, espérate. La rebeldía de pensar. Eso. ¿Cómo es necesario que uno como individualista tenga esto, la rebeldía de pensar, y no nada más de pensar, de expresarte? Quiero hacer nada más para después empezar ya irnos de lleno al tema. Claro que sí. En estos días, última semana, nosotros nos hemos dado esa libertad de opinar lo que muchos no quieren opinar. Porque ya sea, se te van a ir a la yugular, literal, o sea, se nos fueron a la yugular. Nos dijeron todo tipo de insultos, obviamente nos defendimos, y nos defendimos muy bien. Pero, ¿cómo podemos hablar de libertarianismo? ¿Cómo podemos hablar de libertad cuando te molesta y haces berrinche por algo que ves en una página por el hecho de que no coincide con tu forma de pensar? Un libro que ahorita está presentando Gloria Álvarez, que se llama Cómo hablar con un conservador, lo dice muy claro. Si tú en un determinado momento demuestras la rebeldía en contra de esas personas que no aceptan otra forma de pensar, que su moral es la única correcta y que no se prestan ni siquiera al debate racional, ¿cómo vamos a llegar a una solución? ¿Cómo vamos a poder cuadrar, aterrizar ideas? Eso ya prácticamente es imposible. Pero después llegas tú y llegas con otra idea, eres objetivista, o sea, y de repente llegas y me dices, oye, no, es que yo no creo eso, yo no pienso lo que tú me estás diciendo, como yo no soy ese conservador que tú me estás etiquetando, y me quedé pensando y dije, a ver, entonces, con esto quiero que nos expliques cuál es tu posición conservadora. Es que mira, la posición conservadora que yo defiendo es la que nace única y exclusivamente en la cultura y se mantiene única y exclusivamente en la cultura, porque cuando esa posición ingresa al terreno político, se desvirtúa completamente. Ese es el problema. Porque mis valores y mis principios voy a buscar imponerlos vía Estado. Y eso no se puede hacer. Yo tengo que respetar esos espacios. Mi posición, si yo ingreso al Estado, tiene que ser en función de la ciudadanía para la que estoy sirviendo, porque es que esa es la concepción que nosotros tenemos que pensar. Nosotros vemos a los políticos así y nosotros acá, cuando tiene que ser al revés. El individuo así, los políticos acá, ellos nos sirven a nosotros no somos sus empleados, y ni ellos son nuestros amos, ellos antes nos sirven a nosotros. Los gobiernos no producen absolutamente nada. Sí, dejamos de ser su materia prima. Requieren de nuestros impuestos incluso para vivir.
Entonces, ese es el tema, Roberto. Si yo voy a ingresar a ese terreno, yo tengo que tener esa concepción de que yo estoy a ese servicio, obviamente pensando primero que mí antes que nada, como lo ha dicho tantas veces Rand, que dejó claro, ese egoísmo racional que incluso A ver, espérame. tiene bases Es que desde la época de Bastiat, que Bastiat definió también el tema asociado al egoísmo, al egoísmo racional. Sí. En la ley habla de que la ley, que yo particularmente considero que la ley se encuentra por encima del Estado, Totalmente. La ley se puede ver degenerada por dos razones, por el egoísmo irracional o por la falsa filantropía. Hay una realidad, todos somos egoístas. Sí. Todos los seres vivos, estamos hablando de seres vivos, estamos hablando de perros, gatos, pájaros, jirafas, lo que sea, plantas Moléculas. incluso. Sí, somos egoístas, porque es que primero está la necesidad de la supervivencia propia antes de la que está a nuestro alrededor. Lo que pasa es que si ese egoísmo se centra en, bueno, yo voy a pasar por encima de los demás, a mí no me importa, ahí se vuelve irracional. Que el egoísmo racional, el egoísmo sano que promovió Bastiat en su momento, lo que pasa es que no con tanta profundidad. O Adam Smith. Exactamente. Hay que crear esa conciencia de que hay otra serie de egoístas que están también persiguiendo sus fines personales, sus fines en sí mismos, sus fines individuales. Y si yo paso por encima de ellos, hasta ahí llegó todo. Eso es un problema. Sí. El egoísmo irracional una se de las traduce cosas... básicamente en eso. Sí, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que el libertarianismo o el liberalismo clásico defendían era, tú puedes creer en quien tú quieras. O sea, a mí no me importa que tú quieras creer en el monstruo espagueti, güey, en la religión del espagueti, güey. No me importa si quieres creer en Alá, no me importa, güey. Somos liberales, somos libertarios y tú puedes creer en quien tú quieras. Pero aquí hago otro paréntesis y nos vamos a un contexto histórico del liberalismo clásico. El liberalismo clásico nace de que la misma sociedad estaba harta de que hubiera una imposición, que ya fuera desde lo divino, que ponía monarcas, reyes y mamá y media, ¿eh? Y decía, no, es que Dios puso, y ellos tienen, por medio de Dios, tienen el poder de mandar y de hacer y de deshacer. Y ellos van a pasar, porque es divino, el poder a sus hijos o X, ¿no? Y del otro lado, tienes el otro que es entregárselo al pueblo, güey. O sea, el Estado, güey, literal. O sea, si no es un totalitarismo por medio de lo divino, es un totalitarismo por medio del mismo pueblo, güey, ¿no? Que pone a un gobierno en el poder y ese poder se hace totalitarista, güey. Entonces, el liberalismo vino a romper con esto y te dijo, no, güey, mira, déjate de tonterías, güey. Nosotros no tenemos que ver con la iglesia, güey. Para nada, no somos de derecha conservadora, güey. Somos... Así es. Liberales, o sea, no nos importa, o sea, tú puedes creer en lo que tú quieras, pero no vamos a permitir que el Estado se haga cargo de la educación, que el Estado se involucre, la religión se involucre literalmente en el Estado y se convierta en quien va a darte salud, educación, el estado de bienestar social, pero de la religión, o sea, la religión en el Estado. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Crees que es coherente que el Estado tome ese poder, esa facultad tan grande que es el Estado, el gobierno, o el monopolio de la violencia legítima? Es que el Estado como tal, así surgió como el único autorizado para ejercer el monopolio de la violencia. En otra época, sí, los hombres y algunas mujeres, muy contadas, sabían, se agrupaban y ejercían el monopolio de la violencia para defender a sus tribus. Sí. Y ya conforme fue evolucionando, el Estado intervenía cuando se producían conflictos internos entre los integrantes de la tribu. Así fue como surgió el Estado. Lo que pasa es que con el tiempo fue creciendo y se convirtió en ese pulpo y ese monstruo gigante de tentáculos enormes. Casi que Dios, se quiere meter Dios. Incluso... Sí, literalmente, que se quiere meter incluso en nuestras camas. Sí. En eso se está convirtiendo. Y que es omnipresente y que puede lograr cualquier cosa yendo en contra de la naturaleza humana. Sabiendo que sencillamente la función que desempeña era, como incluso Gloria Álvarez lo ha definido en otras épocas, ella se ha referido al Estado como un árbitro.
O sea, como Sí, alguien que tiene que estar ahí. Voy a ser un poquito sí, crítico al respecto. Si nos vamos a un partido de fútbol, si nosotros nos ponemos a analizar, el árbitro básicamente no hace nada. sí. Pero si no estuviera, sería peor. Sí, sería una anarquía. Exactamente. Bueno, de hecho, pues yo soy anarcocapitalista. Sin embargo, yo soy consciente de que para llegar a eso se tiene que crear primero, valga la redundancia, conciencia de la responsabilidad individual y eso todavía no lo hay. O Sí, sea, yo en soy este anarquista momento, filosófico, pero el político exactamente, no. por ahora eso requiere de muchísimo tiempo, Y porque la debate. gente aún, sí, total, la gente aún no tiene idea de que se tiene que responsabilizar de sus acciones, primero que nada de sus decisiones y luego de las acciones que emprende a partir de esas decisiones. Eso Totalmente. todavía no existe. Falta Oye, muchísimo. ¿nos puedes? El tema es el conservadurismo racional Ajá, y el conservadurismo irracional. Nada más ajá, quiero poner un ejemplo del irracional para que tú hables del racional, que eres tú, ajá, que eres un ejemplo de ese conservadurismo racional. ¿Cuál ajá, sería el conservadurismo irracional? Ese conservadurismo que no se basa en la razón, valga la redundancia, que cree que su moral tiene que ir por encima de la moral de los demás para ser impuesta, que creen que el hecho de que tú ya no creas, que tú creas en una cosa y ellos no, entonces literalmente tú estás mal, no se prestan ni siquiera al debate, te van a, por decir, hace días puse una foto que decía, esto no es un ser humano, y se veía un cigoto, o sea, se veía una forma, ¿no? Y abajo decía, sí, puedes enojarte y puedes pensar lo que quieras, sí, es un feto de elefante, güey. La gente, o sea, te lo juro, ni siquiera leyó la parte de abajo. Vieron que era un feto, vieron que decía que eso no era un ser humano y ¡pum! Se nos fueron a la yugular. O sea, y cuando les ponías, oye, a ver, dime, entonces, un elefante es lo mismo que un ser humano? Te pregunto, ¿un elefante es lo mismo que un ser humano? no, un ser humano obviamente va a estar por encima de un Por elefante. supuesto que no. Entonces, ¿con qué demostramos con eso? Que ese tipo de gente es irracional porque no razona. Se te lanza, ¡pum! Tengo la razón y mi moral dice esto y Dios lo es todo y Dios me dice que tengo la razón y Él tiene la razón porque Él lo es todo y punto, güey. No hay debate, güey. Ujú, ujú. Ahí se acabó la razón, ahí se acabó el debate, güey. ¿Me entiendes? Sí, total. Entonces, ahora platícanos para ti qué sería un conservador racional. Es que, como te digo, el conservador racional es el que se mantiene en la cultura Uh-huh, y sí, el que tiene la conciencia de que existen instituciones superiores al Estado, como son, primero que nada, el individuo, sí, segundo, la familia, tercero, las libres asociaciones que se puedan producir entre los individuos y ya totalmente. lo demás que pueda surgir de ahí, empresas, iglesias, bueno, lo que venga. O sea, yo tener la posibilidad de yo asociarme con otros individuos para un fin específico. Ese es el conservadurismo que yo defiendo. Cuando el conservadurismo, como te digo, ingresa al terreno político, di tú un ejemplo de conservador irracional, George Bush. Sí, Es el perfecto ejemplo. Son aquellos que tienen esa obsesión casi patológica de imponer a través del Estado sí, su visión subjetiva de la moral y el sí, orden. Cuando la moral y el orden fluye es desde el individuo hacia la sociedad, sí. no al revés. Si yo lo impongo desde el Estado, estoy haciendo que venga de la sociedad hacia el individuo, y ahí hay un problema. No es consecuente. Otro de los preceptos del conservadurismo racional es que cree en el orden espontáneo, en el orden Uh-huh, natural. sí. E incluso los libertarios defendemos gran parte de estas premisas del orden natural. Uh-huh. ¿Yo cómo voy a hablar de orden natural si lo estoy imponiendo vía Estado? No es coherente. Exactamente. Bueno, mira, esto que tú acabas de decir lo quiero ligar ahora a lo que yo les iba a comentar de un poquito de contexto Uh -huh. clásico. ¿Por qué la necesidad de nosotros de diferenciarnos a, por decir un ejemplo, llegaba un tipo y me decía, bueno, ¿eres de izquierda? Y yo, para nada, güey. ¿Eres de derecha? No, tampoco. ¿Por qué? Porque el ser de derecha ya es conservadurismo rancio, güey. Uh -huh.
con toques izquierdistas. O sea, es la mezcla de las dos. Es la derecha y es la izquierda, pero de este lado conservador, que en vez de dárselo totalmente al Estado, se la quieren dar a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? En nuestro contexto histórico, nosotros los liberales, en un principio, creíamos en el liberalismo clásico. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Un porcentaje de Estado, ceder parte de nuestra propiedad privada para que se nos hagan valer los 3 derechos fundamentales: vida, propiedad privada y libertad, entre otras cosas. Por si Adam Smith decía un 10% aproximadamente de ceder tu propiedad para que se te hagan valer los demás derechos, ¿no? Llegó un punto en el cual el liberalismo clásico topó en pared, porque no supieron o no llegaron a la conclusión de cuál era el coste de los productos. En este caso, por decir, Marx tenía algo totalmente incoherente, que de hecho se basó en Adam Smith. Entonces también Adam Smith ahí pues toparon, ¿no? El liberalismo clásico topó. Y de repente, años después, llegan los marginalistas. Los marginalistas, Karl Menger, padre de la Escuela Austriaca de Economía, Walras y William Stanley Jevons, Walras de Suiza, creo, y vivió en Francia o algo así, y William Stanley Jevons de Inglaterra, creo. Ellos crean la escuela, lo que fue el marginalismo. ¿Por qué? Porque ellos ya vinieron a darle otro sentido al valor del producto. En este caso, era la ley marginal decreciente, que ya te decía que prácticamente el consumidor es el que le da el valor al producto, ¿no? O sea, que ya te dice que por eso tiene el valor del producto. Pero aquí hubo un detalle en el cual chocaron, porque Karl Menger no estaba a favor de lo que decía Walras, ni de lo que les decía William Stanley Jevons, que eran de izquierda, pero ellos querían ser liberales. Entonces, para diferenciarse de ellos, Karl Menger dijo, hay que demostrar que no somos lo mismo. O sea, ellos te hablan de un estado de bienestar social, de imprimir ya prácticamente un dinero que no está siendo producido, lo que después le dio toda la escuela a Maynard Keynes. Entonces, Karl Menger, liberal clásico, libertario, casi, creador de la Escuela Austriaca de Economía, dijo, no, yo no soy ellos. Entonces buscó la manera de diferenciarse. Ahí es donde, entre otros datos históricos que te dicen dónde comienza el libertarianismo, el utilizar el punto libertarianismo, fue para diferenciarse de los liberales de izquierda, de los marginalistas de izquierda. Y de ahí ya se utiliza para muchos que seguían lo de las 13 colonias estadounidenses y todo esto, ¿no? ¿Por qué este contexto? Porque también es necesario que nosotros nos diferenciemos de esos conservadores rancios, así lo digo yo, rancios, que dicen que son libres de imponerte su moral. Sí, totalmente. A ver, si nosotros nos ponemos a analizar desde un punto de vista filosófico, no podemos entrar como en el maniqueísmo de izquierda y derecha, porque ya esto es una cuestión política. O sea, no podemos entrar a analizar, no, lo que pasó en la Revolución Francesa, jacobinos, girondinos. No. Vamos a mirar el liberalismo como una fuente de pensamiento. Entonces, si lo vamos a mirar como una fuente de pensamiento y de ideas, no podemos ubicarnos al espectro de izquierda a derecha, porque nosotros vamos un paso adelante de ellos. Ya. Ahora bien, si vamos a ingresar al terreno político, ¿cuál sería la distinción que tendríamos que hacer? Obviamente de izquierda no, porque es que la izquierda es autoritaria, colectivista, impositiva. Ellos dicen que abogan por las libertades individuales y eso es falso. Yo, por ejemplo, voy a hablar de mi caso particular. Yo soy gay. ¿Por qué entonces encontré en el conservadurismo una opción? Porque precisamente por mis gustos y mis preferencias podría de pronto a nivel cultural estar muy alineado por lo menos con el progresismo. Sí. Y si yo le doy alas al progresismo, no voy a desenmascarar realmente que es que todos estos nuevos sujetos de lo que se llama ahorita la New Left o los nuevos lobbies de izquierda progresista, di tú, obviamente el lobby LGBT, feministas, multiculturalistas, indios, negros, veganos, ambientalistas, no los podría desenmascarar que lo que ellos realmente están es buscando utilizar el discurso de la victimización para darle más poder al Estado.
Totalmente de Entonces acuerdo. yo digo, no puedo estar ahí alineado, entonces por eso es que encontré en el conservadurismo una opción. Pero también tengo que ser libertario, porque si no soy libertario, entonces no voy a abogar por la protección de los tres derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad. No voy a buscar por un estado mínimo manejable que no interfiera en los acuerdos que surgen voluntariamente entre dos individuos o más individuos. Esa es básicamente la razón por la cual yo estoy alineado con ello. Ahora, vámonos entonces para el terreno político, digamos, algo más pragmático. Si nosotros Un vamos a crear paréntesis un... ahí, un Dime, paréntesis. Te voy a hacer estas preguntas. dime. Según tu ideología, según tu posición, ¿yo me puedo Ajá. drogar? Sí, es tu problema. Sí, según tu posición, según tu ideología, ¿yo me puedo masturbar? Sí, es tu problema. Si yo, en tu posición, en tu ideología, quiero abortar, ¿puedo abortar? Pues a mí no me gusta, pero ya es tu problema también. ¡Exacto! O sea, no puedo. A ver, sigamos, porque ya esto ya es aterrizar ideas, lo cual necesitamos entre conservadores y ateos. Al menos yo soy ateo, libertario ateo. Pero ¿ves cómo sí se puede llegar a atinar, güey? Sí, yo no me voy a poner con el discurso, Roberto. Es que vas a caer en un pecado muy grave. Te vas a condenar en los profundos. Y que no, tú me vas a gozar, parce. O sea, no podemos llegar a eso. Si yo te voy a convencer del tema del aborto, tengo que convencerte con cuestiones netamente científicas, que tengan un respaldo y un sustento biológico, porque eso es lo que a ti te gobierna. Eso es Exacto. lo que, por lo que tú te guías. No puedo llegar con mis ideas Tu o con moral. lo que yo sigo. Exactamente. Tengo que hablarte desde la razón. Mira, te voy a platicar Y ya una si yo no te anécdota. convenzo, pues bueno, listo, ya, pues tú verás. Si Sí, quieres, güey, si sí, sin quieres pedo. matar a tu hijo, eso ya es tu problema, ya esa es Digamos que decisión sí, tuya. digamos, o sea, si lo quieres hacer es tu pedo, güey. Sí, ya. Lo bonito del libertarianismo y del liberalismo es exactamente eso, que la gente tiene la libertad de hacer lo que se le dé su chingada gana, güey, siempre y cuando esté consciente de que va a haber consecuencias para las acciones. Acción, Exactamente. reacción, güey. Si tú estás de acuerdo en que va a haber una consecuencia para tus actos, hazlo. ¿Cuál sería esa consecuencia? La que tenga que ser, güey. Pero si estás de acuerdo y si tienes y lo haces, pues también tienes y te aguantas a las consecuencias, ¿no? Así es. Otra cosa, con tu dinero, güey. Nada que del Estado te va a dar gratis, güey. Porque yo, al menos yo Totalmente. jamás, si yo fuera mujer, jamás abortaría. Si yo tuviera la posibilidad de decidir con mi pareja sobre abortar o tener un hijo, yo lo tendría sin pedos. Pero eso no quiere decir que mi moral y mi forma de pensar se la tenga que imponer a alguien más. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga, mientras a mí no me obligan a hacerlo o no hacerlo. Eso sería Sí, libertarianismo, eso sería libertad. la mejor forma de el tema del aborto, que yo creo que es el tema en el que más discrepamos todos los libertarios, ese tema, para que llegue a una solución, se tiene que trabajar, volviendo al tema, desde la educación, desde la academia, desde la cultura, crear esa conciencia. Venga, no, es que el aborto como tal no es una decisión, sino una consecuencia de una decisión. Y eso es lo que uno tiene que entrar ahí a analizar y con un sustento biológico y racional, pero no, pues no nos podemos poner con el tema religioso aquí porque si no, el debate no va a prosperar, la verdad es esa. Hay Ahora, que ser sensatos. mira, yo siempre lo he dicho, o sea, tú puedes creer lo que tú quieras, lo puedes poner desde el aspecto teológico, bien, está bien, pero a ver, que ahorita tú quieras como persona agarrar a la religión para dar explicaciones, por decir, de un engranaje cósmico que fue lo que nos dio pie a todo esto en base a la gravedad y los choques y la fusión nuclear y todo esto. Que todavía haya gente que diga, no, eso está mal, eso no es cierto, eso no puede ser posible porque Dios creó todo y porque Dios es omnisapiente, omnipresente, está en todos lados, y todo eso que nos platican. Mira, yo lo que les digo, cree lo que quieras, pero no vengas a tratar de justificar lo que estás diciendo es que la Biblia lo dice, güey. O sea, dices, Hayek en los fundamentos de la libertad establece que perfectamente los creyentes y los no creyentes podemos coexistir mientras el espacio del uno no intervenga en el del otro. Ya, eso. punto. Así es. No hay ningún Y problema. es más, eres anarcocapitalista, todavía más.
Tú puedes, imagínate, en el anarcocapitalismo, cualquier persona puede tener la religión que quiera, güey. Con mayor razón, cada quien es dueño de su propio De su porvenir. propiedad privada. Si quieres poner una iglesia en tu casa y te va a costar a ti, no hay problema. Pero de ahí a que te Absolutamente. salgas, de ahí a que te salgas a obligar a la gente a que cree en tu religión, pues, güey, ya eso ya no es coherente. Ahora, bueno, listo, digamos que si uno quiere convencer a alguien, pues es que tiene que ser con argumentos, eso es un tema de trabajo. Sí. Y Y aparte de de eso, moral. pues tiene que, no, y tiene que nacer en la persona, yo decir, no, este man me está convenciendo, quiero indagar más a ver si me termino de convencer y le compro la idea. Ajá. Así de Pero simple. fíjate, Pero no yo llegar, es que es la verdad. No, eso, güey, no, eso, güey. no, 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 Es que no, no, esta es la no, no, verdad, güey. A no, ver, no puedo. otro punto, ¿qué es verdad, güey? Muchos de los científicos, de la gente, y Ujú. es más, filósofos, misma Rand, te dice, la verdad es lo más cercano a la razón. ¿Cómo Sí, se llega a la verdad? Demostrando tener razón. sí, ¿Cómo se absolutamente. demuestra tener razón? Por un método científico, metafísica, epistemología, filosofía, que te den todo ese proceso, güey, que pase, que te haga cumplir con ciertos filtros, que diga, ay, güey, si en este caso yo puedo decir ahorita que existe un cabrón en el universo, que es un espagueti, que es una religión, y todos la tienen que creer. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y porque si otras 3 o 30 personas o 100 personas también lo creen, pues ya es verdad. Pues no, güey. Eso sería bloquear el razonamiento. Ahora, Exactamente. esas personas que te dicen, es que Dios lo es todo y Dios lo sabe todo y tú no puedes hacerte este tipo de cuestionamientos porque no te puedes poner a nivel de Dios, dices, güey, ¿dónde está la razón? Y el libertarianismo busca, por medio de la ciencia, demostrar la razón de las teorías, ¿no? La razón Pues de las ideas. de hecho, un cristiano que sea cristiano por convicción entiende la necesidad del cuestionamiento permanente e Totalmente. invita al cuestionamiento de la autoridad. Yo soy docente y yo le doy la oportunidad a mis alumnos de que me cuestionen. Obviamente, no hay que penetrar las barreras del respeto, ya eso es otra cosa muy distinta. Sí. Pero de que me pueden cuestionar lo que se les venga a ganar. Todo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Con qué fin? ¿Yo qué voy a lograr con esto? A dónde puedo llegar? Plantéeme varios escenarios. ¿Qué tiene de malo? Nada. Un ser humano que cree que existen situaciones que son incontestables, nunca va a salir del punto donde está. No va a ir nunca de A a B, se va a quedar eternamente en A. Se O va a dar bloquea la vueltas en razón. círculo en A. Totalmente. Esa es la realidad. Y eso no lo podemos negar. Pues es que es perceptible, o sea, lo podemos ver. Que eso es incluso en lo que se basa en Rand. Yo tengo la idea de que en Rand, si uno por ejemplo analiza el organón, que incluso en el organón hay una parte esta frase a mí nunca se me ha olvidado, que dice que A nunca va a ser igual a menos A. Eso es una realidad. Sí. A no puede ser igual a menos A. Y esa frase incluso la transformó otro libertario argentino que admiro mucho, que es Mayo von Holtz. Sí. Mayo von Holtz dijo lo siguiente, que no se me olvida. El veneno es veneno. La comida es comida. Y si yo mezclo comida con veneno, es comida envenenada. Así aplica a nuestro contexto. Si nosotros estamos hablando de capitalismo, el capitalismo sería comida y el socialismo es veneno. Si mezclamos capitalismo con socialismo, surge el keynesianismo, comida envenenada. Totalmente. Es una realidad. Mira que partiendo de ejemplos básicos se fue conduciendo y se fue llegando a un razonamiento y así es que nosotros tenemos que empezar a educar a las nuevas generaciones para que piensen, Sí. para que creen su propia estructura de pensamiento, lleguen a sus propias conclusiones y perciban el mundo como es, no como a ellos les parece. Sí. Esa es la realidad. Ahora, yo estuve platicando contigo por todo lo que se estudió en todos estos días, de Ajá. que se nos fueron a la yugular, literal. O sea, era de que ni siquiera llegaban a debatir, o sea, ya llegaban poniéndote, no mames, este güey, qué pedo. O sea, y era incoherente, ¿no? Uh-huh. Hay una entrevista de Axel Kaiser, no me acuerdo cómo se llama, Bergoglio, no me acuerdo,
pero es muy bueno, es libertario, y él dice, el tema es si el libertarianismo puede creer en el teísmo o no. Entonces, no vamos a entrar en el tema de lleno, pero él cuenta una historia que se me hizo muy interesante, que es lo mismo que tú dices. Él dice que en una escuela de Estados Unidos, una mujer, una madre de uno de los hijos, se quejó porque había un Cristo pegado en la pared. No sé si fue en Estados Unidos o en París o algo así. El chiste es de que se quejó porque dijo que debería de ser laico, que no debería de estar esa cruz ahí, que porque ella no trajo a su hijo a una escuela religiosa, sino a una escuela laica. Y demandó, en la primera instancia ganó, y prácticamente mandaron a quitar el crucifijo. Bueno, los de la escuela se fueron a la siguiente instancia, que ya era estatal, a juicio, y la señora perdió. ¿Por qué? Porque los de la escuela justificaron que era algo cultural, como con la bandera de Inglaterra, que tiene una cruz, o como otras cosas que son una cruz y es cultural, pero que no tenían nada que ver con teísmo. Y ganaron el caso por haber dicho lo que es lo razonal, que es cultural. ¿Qué quiere decir cultural? Que es un código de conducta moral, ético, que lo puedes tomar y creerte y hacer tu propia religión, que es un código de conducta, ¿no? Entonces, eso tú lo puedes hacer para ti sin ningún problema, pero no puedes imponerlo. Solo puedes decir que es algo cultural, como hay gente que todavía cree en dioses nórdicos, pero no anda imponiéndole, o sea, de no, tienes que creer en dioses nórdicos. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Es que ese es el problema. Por eso ahorita lo que estábamos hablando del tema del Estado. El Estado como tal, no, el Estado tiene que estar al servicio de los individuos y el Estado no debe tener ni iglesias, ni empresas que provean ningún tipo de servicios, ni que fabriquen absolutamente nada, ni debe tener ni el monopolio de la educación, ni el monopolio de la salud pública. Totalmente. O sea, el mercado tiene que estar completamente abierto y en libertad. Totalmente. Para que los individuos decidan entre ellos cuál es la mejor opción. Los monopolios precisamente surgen es porque el Estado los controla. Sí. Y así no debe ser. Ese es el punto. Supongo, no sé del caso, no sé, tú ya me corregirás. ¿Dónde pasó esto en Francia fue en una escuela pública? Sí. ¿O fue en una escuela privada? Escuela pública. Ahí hay el problema. Si son escuelas privadas, que cada institución desarrolla su propio proyecto educativo institucional, define cuáles son sus principios, sus valores, su misión, su visión, hasta dónde quiera llegar, perfecto. Entonces ya, por ejemplo, una mamá puede decir, bueno, listo, nosotros somos católicos y este colegio está alineado con las ideas católicas, va, listo, lo meto ahí, punto. Enseñan esto. Ahora hay un colegio... Con los vouchers de educación. Es que ese es el punto. La educación tiene que ser vista como lo que es, un bien económico, un Totalmente de acuerdo, no es un derecho. servicio. No, y el punto es que la gente tiene la idea, ay, es que la educación permite el desarrollo de la sociedad. No, venga, vámonos entonces al tiempo, vámonos muy atrás en la historia, vámonos al tiempo de las cavernas donde no había absolutamente nada. Recolectores. Y los seres humanos escasamente tenían agua y fuego. Sí. Ahí tenían educación. No, parce, no tenían educación. La educación corre aguas abajo de la economía y la economía a su vez corre aguas abajo de la libre iniciativa. Yo primero tengo que tener iniciativa de conseguir algo. Ahí ya se consiguen los recursos para conseguir ese algo y ahí ya empieza el proyecto de crear y de formar el conocimiento. Eso lo dice Ayn Rand. Totalmente. De hecho, yo te comentaba... Y ya el proceso se empieza a retroalimentar. Sí, totalmente. Yo te comentaba, por decir, de Yuval Noah Harari, que en De Animales a Dioses explica cómo va surgiendo el estado natural, cómo los mismos cazadores-recolectores se veían en la necesidad de tener que cuidar su propiedad privada, en este caso lo que cazaban, y no podían pensar, no podían crear, no podían hacer muchas cosas porque tenían que estar cuidando a su gente,
y tener que cuidar su propiedad. Entonces, ahí fue donde empezaron a buscar gente específica que pudiera defender su propiedad privada, su vida y su libertad. O sea, esto es necesario para vivir en sociedad, nada más. Alguien que te defienda tu propiedad privada, porque sin propiedad privada no eres libre. Tu libertad, porque si nadie te puede quitar tu libertad, nadie te puede quitar tu libertad, y menos tu vida. Vida. Absolutamente. Y el punto es que ahí hay un tema que de pronto los colectivistas no entienden sobre la posición ius naturalista del derecho y ius positivista del derecho. Si estamos hablando de estos derechos que son netamente negativos, que implican la obligación de yo no meterme con el otro. Sí. En cambio, el derecho positivo siempre va a implicar un costo. Y ellos son pensando, ay, el costo. Yo no sé, esta gente es que piensa que es que el dinero cae de los árboles, o es que Eso. nace, viene con una manzanita y la manzanita tiene por dentro dinero Por incorporado. eso te Hombre, digo no. que creen que es un Dios, o sea, que es un Dios teísta, que todo lo puede, que todo lo hace y que no necesita nada para darte las cosas. Dices, güey. Es terrible eso. Es terrible. Es terrible esa postura. Y el punto es que si vamos a analizar grupos, como en el caso de los míos, que históricamente, peor aún, han sido históricamente más asediados por el colectivismo principalmente de izquierda. Sí. No vamos a decir que es que los conservadores ortodoxos no han hecho cosas, sí, han hecho cositas y muy pesadas en contra de los míos. Y de hecho yo acepto que la derecha ahorita es la izquierda light con tintes de libre mercado. Es izquierda light. Bueno, si nosotros nos fuéramos a entrar al terreno político, nosotros qué tendríamos que explicarle a la gente. No, nosotros somos la verdadera derecha, porque nosotros abogamos por el poder del individuo por encima del Estado. Además que te van a salir, ay, pero es que el bien colectivo prima sobre el bien particular. Ay, niña, ¿usted sabía que es que eso es un principio del nazismo? ¿En serio? Sí, eso se lo han metido a uno toda la vida en la escuela. Que es que yo tengo que morir por culpa de otros. ¿Por qué razón? ¿Cómo por qué? ¿Yo por qué tengo que pensar primero en otros antes que en mí? Primero tengo que pensar en mí, qué beneficio voy a obtener si me voy a arriesgar por todo ese conjunto de personas. Total. Primero tengo que analizar eso. Egoísmo racional. Absolutamente. Entonces, si nosotros vamos a mirar lo que existe en este momento, son diferentes formas de colectivismo, son izquierda light, y izquierda radical, izquierda carnívora, comunista, socialista, que sueña que el Estado sea un Dios, sí, que sea un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente que dirija la vida de sus ciudadanos. Esa izquierda es la que quiere que se produzca ese mundo utópico que, por ejemplo, se puede ver en Hipno de Ayn Rand, que me parece terrible llegar hasta eso. Y lo peor de todo es que ahorita es muy factible. O sea, estamos muy cerca de eso. Si nosotros no seguimos México dando esta batalla. en el proceso de la verdad. Ay, es triste. Sí, es triste, pero triste. nada más voy a hacer un poquito más de contexto. ¿Recuerdas que ellos se basan en su libro de la verdad para acá y de la verdad para atrás? Bueno, nosotros tuvimos a un Mesías que se estuvo haciendo publicidad desde hace 18 años. Hizo campaña desde hace 18 años. Ha estado perdiendo, pero 18 años haciendo campaña diciendo, yo soy la verdad. Pero espérate, lo que me da miedo es de lo que dice Ayn Rand. Las masas le creyeron y le dieron fuerza a esa idea de que ellos son la verdad y de que su ideología es la única verdad, la única que va a sacar, por eso se llama cuarta transformación, porque son la única solución para el país. Así se los hicieron ver. La gente votó por él, votaron por la verdad del igualitarismo, la verdad del estado de bienestar social, la verdad de que otros trabajen para mí, para ser un animal de sacrificio para los fines de otras personas. Y de repente, ¡pum!, quedó un integrante del Foro de Sao Paulo. Ahorita Andrés Manuel López Obrador representa la verdad. El problema es de que lo que viene es la novela de Ayn Rand, Hipno. Eso es lo que nos espera.
Ay, es muy triste. Sí, es El triste. punto es que, sí, el año pasado, porque nosotros también estábamos aquí en elecciones, le prestaron mucho atención al tema de Colombia, pero dejaron a México atrás y yo pienso que no debe haber sido así. Debieron haberle prestado atención a los dos. Sí, La gente decía, incluso lo comparto, que es que Colombia es la cereza del pastel del Foro de Sao Paulo, sí. pero es que también tenemos que entrar a analizar algo, México. que es que ustedes y nosotros somos los reyes de la coca, entonces no es solamente Colombia la cereza del pastel. O sea, el punto es que si Colombia se convierte, si en Colombia se instaura una dictadura del socialismo del siglo XXI, si pierde toda Hispanoamérica, o sea, eso no lo vamos a negar y vaya pues bájelos de allá. Y que Gustavo Petro puede ser muchísimo más peligroso que Andrés Manuel López Obrador porque es más joven, Sí, tiene más complejo de Dios, juega más a ser Dios, tuvo un pasado oscuro, estamos hablando de un asesino, de un terrorista. Entonces, pues obviamente si uno equipara, pues es una figura más peligrosa en comparación al viejo López Obrador. Pero creo que no se debió haber subestimado ninguno de los dos. O sea, no. el tema No, lo que aquí es pasó aquí que se debe haber dado la batalla de las ideas y llevarla hasta las últimas consecuencias. Yo, por ejemplo, en mi caso voté en blanco, yo no voté por Iván Duque, pero muchos de nosotros y muchos libertarios votaron por Iván Duque, no porque Iván Duque los convenciera, porque Iván Duque es un tibio socialdemócrata. sí, Votaron fue en contra de Gustavo Petro. Lo mismo que pasó en el 2016. Muchos no votaron por Donald Trump, votaron en contra de Hillary Clinton. exactamente. Entonces, lo que me ibas a decir, ¿qué crees pues tú desde tu punto de vista liberal libertario, tú que estás en México, qué fue lo que pasó? Lo que pasó aquí en México es de que nosotros tuvimos, desde que se inició ya la democracia en México, hemos tenido desde la izquierda más radical hasta la izquierda más light, hasta un mercantilismo estatal, que fue nuestro pasado gobierno priista. El problema aquí es de que la gente se hartó de ese gobierno, de esos gobiernos, que sí lo hicieron muy mal. Uno que otro se puede rescatar, pero sí lo han hecho muy mal. Entonces, esa gente estaba harta de ese pedo, ¿no? Y utilizaron el voto de castigo. Entonces, ellos, como dice Gloria Álvarez, creen en lo que es un péndulo, ¿no? Que de repente estás en la izquierda y avientas el péndulo, pum, a la derecha, güey. Y de repente la derecha no sirvió, el péndulo regresa a la izquierda, güey. Y así sucesivamente. Izquierda, derecha. Cuando no es así, o sea, nosotros estamos libertarios, güey. Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Tenemos que entender como sociedad que, que no por ser de izquierda ya eres de derecha, güey. No por no ser de izquierda ya eres de derecha, güey. Pero peor aún, que no por no ser de izquierda no eres de ultraderecha, güey. Y así, y el mexicano lo ve así, o sea, dice, no, pues como no puedo, porque déjame decirte que al Entonces, lo que tú mercantilismo estatal, básicamente me estás tratando de decir que no votaron con la cabeza, sino con el hígado, eso, básicamente. por venganza, güey, y por decir, y por decir que al final ellos tuvieron la razón y decir, te arde porque ganó el que nosotros decimos, porque ganó el Mesías que tanto le tiraste mierda, y eso fue lo único que consiguieron, al final de cuentas decir, ganamos, güey. Pero ¿qué crees? Ellos ganan en su orgullo y todos perdimos. Estaba Y diciendo, aquí hacen un comentario, nada más quiero hacer un paréntesis porque aquí hacen un comentario. Eh, no sé, un güey pone que tiene que ser de Colombia, no tengo idea, no sé a qué se refiera. Este, otro pone que se me hace interesante, también conservadora, pero creo que Vanessa Vallejo es extremista. ¿Qué opinas ese comentario? El comentario lo hace Juan Diego. Juan Diego. Vallejo cree Juan que Diego es muy Vélez es amigo extremista. ¿Tú mío. qué opinas? Ok, ¿qué opinas? Yo he hablado con el tema de Juan Diego porque Juan Diego y yo compartimos muchísimas ideas. Bueno, se me hace interesante el comentario porque nosotros tuvimos la oportunidad de tener a Vanessa Vallejo aquí en Salamanca, bueno, allá en Salamanca, y la oportunidad de llevar a Vanessa Vallejo.
y creo que es una persona muy preparada, creo que es una persona hasta cierto punto, me encanta su forma de ser, creo que hicimos un buen trabajo, pero yo no coincido en muchas de sus ideas, aún así creo que es una buena defensora de ciertos puntos necesarios de la libertad, que es el libre mercado, y bueno, pero quiero saber tu opinión desde tu punto conservador. Bueno, ahorita estábamos hablando del tema. Juan Diego opinó. Yo conozco a Juan Diego. Juan Diego y yo somos amigos. Juan Diego también es libertario y también tiene marcadas tendencias anarcocapitalistas. Él y yo no nos hemos puesto de acuerdo con el tema del conservadurismo porque él sí le parece imposible que un libertario sea conservador. O sea, él sí está completamente Diego, en yo contra de eso. también creo un poco lo que A tú él crees. sí a él sí le parece completamente irracional incluso. Okay. El tema es que yo digo que es que uno puede tener una cultura conservadora, pero no se debe imponer a través del Estado. O sea, eso es Cultura. lo que uno nunca debe hacer, ni tus principios ni tus valores, porque lo que hemos hablado varias veces tú y yo, la moral fluye desde el individuo hacia la sociedad, y ahorita lo dijimos, no es la sociedad al individuo, yo no tengo por qué imponer mis principios y mis valores a otras personas. Los puedo promover, pero la mejor manera de promoverlos es con mis acciones, con lo que voy logrando, o sea, el ejemplo de vida que soy. Pero si yo llego, no, es que el respeto se tiene que basar en esto, es que esta es la verdad absoluta, no voy a hacer nada. La gente ya se cansó de eso. Así no Ya, funcionan exacto. las cosas. Bueno, ahora, su criterio personal. Lo que pasa es que Vanessa, mmm, voy a decirlo así y no importa. Yo a Vanessa no la conozco personalmente. Eh, Nos seguimos en Twitter. Yo he compartido varias veces tweets de ella y ella ha compartido tweets míos. El punto es que yo creo que es que Vanessa ya se encuentra en un punto en que debe empezar a hacer su lucha sola. Porque Vanessa se dio a conocer en un programa que se llama La Hora de la Verdad. Es un programa de radio. Sí. Ese programa ha servido principalmente para personas que son muy mayores se conecten con nuestras ideas, porque ella ha promovido las ideas del libre mercado, la defensa de los derechos, vida, libertad y propiedad privada desde la visión naturalista. Estamos hablando de derechos negativos, nada de derecho positivo. Ha tocado el tema de la Escuela Austriaca de Economía. El problema es que ese programa lo dirige un señor, Fernando Londoño, que es de esos conservadores que tú aborreces y que yo también. Pero el señor es muy conocido y el señor tiene un bagajito, incluso ha participado en la política, incluso estuvo involucrado en un caso de corrupción. Hace poco, Vanessa empezó a hacer un programa radial propio, junto con otro libertario que se llama Mateo Amaya y otro chico que se llama, no recuerdo el apellido, sé que se llama Jair, son de la misma línea. Los tres se autodefinen como paleolibertarios. Yo que he observado el programa, sí es muy objetivo y son muy incisivos y le tiran a todo el mundo independiente de lo que son. Yo cuando vi que ella iba a sacar ese programa, dije, ay, por fin se va a ir de la hora de la verdad. No, no se fue. Yo creería que el tema de Vanessa es que quizás el hecho de estar un poquito, de estar una época en que incluso se le notaba que Fernando Londoño estaba como influenciando en sus ideas. A mí me parece una chica supremamente preparada, me parece una chica Sí. súper inteligente, me parece que sus análisis Y económicos es son muy hermosa. interesantes, es hermosa. Ese es el tema. Fernando yo sentía que le estaba como dañándole un poco la cabeza, pero ya cuando ella empezó como a hacer su propio programa y todo, la nena como que volvió a encauzarse por donde estaba. Ese es el punto. Nosotros tenemos que tener eso es algo que, y aquí va con lo que yo promuevo, Roberto. Yo si llego a un lugar, yo no puedo llegar a imponer. Yo si llego a un lugar que ya tiene definidos unos códigos, unos principios y unos valores, yo me tengo que adaptar. Ella obviamente en el programa de La Hora de la Verdad ha ido metiendo ideitas, pero ha tenido que hacerlo de una manera muy sutil. Pero de Sí. alguna manera, si yo voy a estar allá, yo tengo que tener conciencia de que los que ya están allá pueden afectarme. Si no, entonces yo Sí. hago mi propio programa de armo toldo aparte. Así de Sí, es simple. lo que decíamos de dividir, o sea,
ya una vez yo intenté como que buscar la manera de juntar al conservadurismo con el liberalismo clásico, con el libertarianismo. Imposible, güey. ¿Y por qué es imposible? Esto lo Porque tenemos que no hacer podemos solos. mezclarse. No se puede mezclar. No, no, los conservadores rancios, güey. Esta lucha la tenemos que emprender solos. Dícese, Exacto. liberales clásicos, porque hay muchos que se definen aún como liberales clásicos. Tengo grandes amigos liberales clásicos. Sí. Libertarios, anarcocapitalistas, objetivistas, rothbardianos, misesianos, hayekianos, alineados con la escuela de Chicago, alineados con la escuela austriaca. Hay otra corriente que también son los ordoliberales. Yo con ellos tengo mis discrepancias, pero bueno, digamos que también. Esta gente, o sea, todos los que realmente estamos buscando la libertad individual y el individuo por encima del colectivo, esta lucha la tenemos que hacer solos. No podemos mezclarnos con la izquierda, obviamente no, porque con la izquierda ya tenemos toda la cantidad de problemas que quieras. Pero con la derecha rancia. Sí, y con la derecha rancia tampoco, porque es que la derecha rancia, como tú y yo lo hemos definido, pues es izquierda light. Entonces, sí. De hecho, yo los divido en dos grupos. Están los neoconservadores y están los tradicionalistas católicos. Y voy a hablar de los dos así, sin pedo. El neoconservador. De hecho, todo lo que empiece con neo, todo lo que tenga el prefijo neo, social o socio, ahí habló mi amigo Eneas Biglioni, liberal clásico de Argentina, un saludo. Todo lo que sea neo, socio, social, el man es un crack. Él trabajó incluso por 6 años con el Atlas Network. Y en este momento pues es uno de los grandes defensores de la libertad en Argentina. Era gran amigo pues de María Celsa Rodríguez, que en paz descanse. Volviendo al tema. Todo lo que empiece con neo, socio, social, ya eso apesta a colectivismo. Entonces los neoconservadores, dice ese tipo George Bush, o en el caso de mi país, el señor Álvaro Uribe Vélez, que dice ser liberal clásico. No, no es. Eso es un socialdemócrata, cristiano, fanático, con tintes neoconservadores. Los neoconservadores tienen el deseo de que todo lo que sea moralmente reprochable no puede ser legal. Viejo, lo que hablábamos ahorita, la prostitución es moralmente reprochable, pues me parece de muy mal gusto que es que uno se quiera tan poquito a sí mismo y le tenga que pagar a otra persona para acostarse con uno, pues de quinta, pero si él quiere su problema. Y vamos al tema de las drogas. Las drogas, consumir drogas es moralmente reprochable, claro, porque es que si yo me vuelvo adicto y dependiente a las drogas, eventualmente eso va a llegar a un momento en que me pueda arruinar. Pero yo tengo que ser consciente de qué manejo le voy a dar a las drogas. Si yo pues de vez en cuando me voy a fumar un cachito de marihuana con fines, no sé, medicinales o sencillamente porque se me viene en gana. Sí, sencillamente porque se me viene... Yo consumo marihuana. Bueno, listo, está bien. Es muy pequeño. Es tu pedo. O sea, si alguien quiere fumar marihuana... O sea, si quiere alguien fumar marihuana, listo, perfecto, está bien. Vaya, hágalo, pero tiene que asumir las consecuencias de esa decisión y responsabilizarse de hasta dónde va a llegar. Uno podría decir, sí es moralmente reprochable porque si yo me vuelvo obsesivo con el tema de las drogas, puedo perder mi conciencia activa y me vuelvo un esclavo de las drogas. ¿Qué pasa? Ejemplos hay así, pero... O sea, sí, es moralmente reprochable, pero yo no puedo llegar desde el Estado, yo no puedo llegar desde el Estado y decir, es ilegal. Los neoconservadores hacen eso. Sí. Eso es inmoral, ilegal. Es inmoral, ilegal. O sea, todo lo que sea moralmente reprochable tiene que ser ilegal. Sí. Hombre, no. Entonces, si por ellos fuera los gays, que a muchos, por ejemplo, a Ayn Rand le parecía que incluso nuestra conducta podría degenerar en otro tipo de aberraciones. Ella lo dejó claro. Yo coloqué el audio y que a ella le parecía inmoral y le parecía repugnante. Sin embargo, defendía nuestra propiedad privada, decía todas las leyes en contra de los homosexuales deben ser abolidas porque si dos individuos o más consienten en su privacidad desarrollar un sentimiento o tener intimidad sexual es su problema, a nadie más le compete. Pero a mí no me gusta, me parece inmoral y me parece asqueroso.
y me parece repugnante. Ella lo dijo, hay 2 audios. ¿Y qué? Sí, los he visto. ¿Y qué? Está bien, Pero te listo. das cuenta, Y los es como mi mamá, es como los... mi propia madre. Mi Ajá. propia madre me dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta que fumes marihuana. Yo fumo marihuana desde muy pequeño. A mí no me gusta Ajá. que fumes marihuana, pero no te puedo obligar a que no lo hagas. A mí no me gusta que tomes, pero no te puedo meter a una casa, encerrarte para que no lo hagas, porque en cuanto puedas salir lo vas a hacer. A ti no te puedo obligar. Fíjate, y desde bien chiquito, desde los 14 años soy punk, y desde bien chiquito fui ateo. Mi mamá es súper conservadora, mocha, así les digo yo, mocha, súper mocha, pero no se mete en la vida de los demás. O sea, a ella no le importa si tú te drogas, si tú te masturbas, si te metes con quien tú quieras, es tu pedo y es tu vida, güey. Eso Si quieres hacer es una lo que yo orgipiñata, es llamo, tu problema, ya tú sabrás. es Ese es tu el, pedo, güey. ese es el problema de los neoconservadores. O sea, todo lo que es moralmente reprochable lo quieren volver ilegal. Y eso no puede ser. O incluso, hay unos que son peor de fanáticos. Su visión interna de la moral la quieren imponer vía Estado. Entonces eso empieza a crear un vaivén. Entonces, Oye, si nos vamos a un montón de gobiernos neoconservadores, ahora vámonos para los otros, que son los tradicionalistas católicos. Esos, ahí hay mucho libertad, hay mucho que se autodefine libertario, pero yo ya los he identificado y de libertario no tienen esto. nada. Porque cada vez que uno habla con ellos, se les sale el autoritario y el fascista que llevan dentro. Y Sí. entonces te empiezan a decir, ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, es terrible Mira, con un ellos. paréntesis ahí. Aquí tengo Ujú, el libro de Gloria Álvarez, Cómo ujú, hablar con un conservador. Por cierto, no me lo regaló, porque por ahí dicen que me regala los libros. Lo compré, ahí tengo mi ticket. ujú. Ella comienza con algo hermoso, que a mí me encantó. Esta es su dedicatoria, dice. A todos los liberales, objetivistas y anarcocapitalistas que alguna vez han sido prejuzgados con insultos como fascista, cerdo capitalista, nazi, oligarca o imperialista, pero también marxista cultural, izquierdista disfrazado, rojillo o socialista de closet. Para mí, güey. Pues a mí también me han dicho marxista cultura. A mí me han dicho todo eso y cosas peores. Pero una cosa, Una ¿te vez incluso acuerdas? me dijeron facho gay. Yo me reí con Ah, eso. Incluso a ese mí fue un me han dicho cosas seudónimo peores, que güey. yo empecé a utilizar también ese seudónimo. Yo, no, sí, facho gay, entonces soy facho y qué. Oye, pues ya para terminar, ya llevamos una hora y feria. Ujú. Acuérdate que íbamos bueno, quería invitarlos nuevamente a que participen en el concurso de ensayos de Ayn Rand Institute, de Ayn Rand Center, de Ajá. el tema himno. Ya platicamos, himno, ¿podrías recomendarlo? Sí, hay muchos premios. El Iron Center Latinoamérica lanzó este concurso a finales del mes de mayo. Es para chicos que se encuentran entre los 16 y los 25 años de edad. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Entrar a la página del Iron Center Latinoamérica. Tienen tiempo hasta el 21 de julio. O sea, ya tenemos escasamente Este 3 mes. semanas. Sí, Mañana. pues ya los que pasamos por los 25 hace mucho rato, pues ya no tenemos oportunidad. Pero ustedes sí tienen toda la posibilidad de mostrar el potencial libertario que habita dentro de ustedes. Requisito indispensable haberse leído la novela. Yo recomendaría adicional sí tener un poquito de conocimiento sobre De quién lo es que escribió. Irán. Pues al menos que sepan quién es, dónde nació, un poquito de su historia de vida y nociones básicas de en qué consiste el objetivismo. No estamos buscando pues que sean objetivistas puros, no. Pero sí, y leerse la novela. De hecho, Himno es el primer paso para abrirse a esta autora tan genial. Totalmente. Buscar en la página los requisitos de participación y aventarse. Así mismo. Déjame decirte que si yo hubiera podido participar, ese premio hubiera sido mío. No lo dudo. Tú que eres un Bueno, objetivista y ya por puro. último, antes de despedirme, recomendarlo, cómo hablar con un conservador y Pues invitarte el velo 18, tú. 19. Yo con Gloria tengo mis reservas también, pero bueno, dale. Y voy a ser parte voy a moderar para la representación de su libro, los invito a que estén. También los quiero invitar Ajá, el 5 de este mes, del próximo mes, perdón, en ajá. San Luis Potosí vamos a tener un conversatorio sobre el liberalismo clásico, la historia del pensamiento económico liberal clásico. Sí. Y bueno, pues yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias porque
aunque tenemos poco que empezamos a intercambiar, creo que hicimos un buen trabajo y creo que hemos estado teniendo pláticas muy interesantes y quiero que sigamos haciendo este tipo de actividades también. Claro que sí. Aparte de eso, pues hoy es una fecha muy especial. Hoy se celebra Bastiat, el cumpleaños de Bastiat. El cumpleaños de Bastiat, el cumpleaños número 118. Sí. Si mal no estoy. Sí. No, 220. 200, voy a ganar 118, ¿qué tal la hueva? 220 de Bastiat. Hoy en muchos lugares alrededor del mundo se está llevando la marcha colectivista del todopoderoso lobby LGBT, que pesar no tienen ni idea que lo están utilizando de instrumento político. Ojalá algún día entiendan que este es el camino, que tienen que estar es acá. Sí. Pero bueno, de eso nos vamos a encargar nosotros. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar para despedirnos? ¿Alguna cosa que yo quiera agregar? Yo invito a la gente a que se cuestione, a que entiendan que si tengo el camino A y B, no quiere decir que si A es malo, B es bueno. No. Busquen si hay un C, un D, un E, un F, un G, o todo el abecedario. Bueno, así de pues simple. Está bien. Pues muchísimas gracias. Estamos en contacto y esto sería todo por hoy. Agradezco a México Libertario, que sin ellos no se hubiera podido hacer tampoco esto. A Libertarios Potosinos, que a los cuales nos están apoyando bastante. Grupo Libertad Salamanca. Y ustedes, ¿cómo se llama la organización en la cual participas? Mises Report, ¿no? Yo escribo para Mises Report y soy colaborador ocasional de Más Libertad. Pertenezco a 3 organizaciones. Libertarios de Antioquia, Antioquia Libre y Soberana y la Fundación Internacional Latinoamérica Libre. Pues muchísimo gusto, muchísimas gracias y pues esto es todo por hoy. Y les enseño también nuestro libro que me encantaría que leyeran. No alcanzo a ver. Se llama Cosmo Sapiens de Carl Cosmo Sapiens. Ya, ok. Bueno, nos vemos, que estés bien. Todos los títulos de Carl Sagan son súper recomendados. Todos, sí, absolutamente nos todos. Nos vemos. Muchísimo gusto Dale. Y gracias por todo y gracias a los que vieron el video. Vale, Hasta te la cuidas. próxima.